Amigos de Economía Útil, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de análisis y preguntas inteligentes. Hoy tenemos un tema por demás importante, el comercio electrónico en América Latina, los retos, las oportunidades de negocio. ¿Dónde puede usted que es emprendedor, usted que es empresario, tener oportunidades de negocio y de crecimiento? De todo ello vamos a hablar en este espacio, que como ya dijimos, es de análisis y preguntas inteligentes. En esta edición de Economía Útil, nos visita el Country Manager de BlackShip para México, Juan Fernando Vélez, experto en el desarrollo del e-commerce a nivel Latinoamérica. Amigos de Economía Útil, bienvenidos a un espacio de análisis y preguntas inteligentes. El día de hoy tenemos un tema por demás importante, el e-commerce. ¿Qué nos depara? Los retos, las oportunidades de negocios. Todo esto vamos a hablar con un especialista que es sumamente importante en México y América Latina, y para ello tenemos a Juan Fernando Vélez. Juan Fernando, bienvenido. Mucho gusto, Mario. Un gusto estar acá con ustedes, acompañarlos en este maravilloso programa para hablar de los retos del e-commerce, los desafíos que tiene para que los empresarios, los emprendedores se enteren del potencial que tiene sin duda el comercio electrónico, no solo en México, sino también en la región. Ok, con esta presentación yo creo que queda bien claro que vamos a hablar de algo importante. Y para iniciar esta conversación, me gustaría que me ayudara a hacer un diagnóstico. En América Latina, ¿cómo está el comercio electrónico y cuáles serían los principales retos? Algunas cifras que nos puedas compartir. Sin duda. A nivel general, lo primero que hay que decir es que América Latina cada vez es más atractivo como región. A nivel mundial, incluso si nosotros sumamos los usuarios a nivel de internet que tiene toda la región de América Latina, sumamos más que Estados Unidos y Canadá juntos. ¿Tienes la cifra? Perdón que te interrumpa. No exactamente la cifra, pero te puedo decir que son más de 300 millones. 300 millones. Sin duda. Ok. Y eso, ¿qué implica? O sea, como región somos atractivos a nivel mundial, que es lo primero que hay que decir. Sin duda faltan muchas cosas de conexión comercial y de estar mucho más unidos, porque como Latinoamérica y como región siempre nos ha faltado todavía esa identidad y de poder apropiarnos de la identidad que tenemos y de poder volvernos potencia a nivel mundial, porque por lo menos a nivel de e-commerce lo somos. Eso es lo primero. Segundo, a nivel de crecimientos, venimos creciendo a unas tasas impresionantes, precisamente por ser países todavía, digamos, en desarrollo en la región. El tema del e-commerce se convierte en un factor muy atractivo de crecimiento para las economías. México está creciendo por el orden del 30 a 40%, según 40%. 30 o 40% anual. 30% según entidades como la Asociación Mexicana de Ventas Online, 40% según mi perspectiva propia y personal, según lo que yo veo con los clientes con los que trabajo, y muchos crecimientos también en otros países. Cosas interesantes que se ven a nivel región. Personalmente, yo considero que con el crecimiento que está teniendo México en este momento, con la apertura comercial que podemos llegar a tener, con ciertos, digamos, intereses económicos y comerciales que cada vez más son tangibles en los empresarios mexicanos, yo creo que para el 2021, entre el 2021 y el 2022, México va a ser potencia en comercio electrónico por encima de Brasil, que en este momento sin duda es el líder. Para que la gente que nos está viendo pueda entender de qué es lo que estamos hablando, esta cifra de 30 a 40%, imagínense que ustedes que la economía mexicana tiene un crecimiento promedio de 2.5% anual, y el hecho de estar creciendo 10 veces más que la economía mexicana habla del potencial. Pero también en este sentido habría que decirle al público, y por favor ayúdenos a explicar, cómo es la interacción de la población con el e-commerce. ¿Por qué está volteando la gente justamente a este mercado y por qué lo hace tan importante? Hay un cambio generacional, sin duda, que a nivel del consumidor es lo más importante y lo más relevante, y es el factor, es el principal driver que está llevando a que el e-commerce se convierta en un motor tan importante para las economías. ¿A qué se debe ese cambio generacional? Siempre hablamos de los millennials, la verdad es que los millennials ya son un factor casi que pasó de moda, de hecho, pero se convirtieron en esa sociedad de consumo del hoy, ¿vale? Sumémosle a eso el cambio disruptivo que generó las redes sociales. Sumémosle a eso el cambio del acceso al conocimiento que nos dio Google. Sumémosle a eso la movilidad que nos dieron los smartphones. Estamos hablando de un proceso de aproximadamente 10 años en donde se cocinaron muchas variables para que desde el 2011, 2012 en adelante empecemos a ver negocios 100% disruptivos
el Airbnb, el Uber y otras cosas, modelos de negocios que empiezan a cambiar completamente la forma tradicional de hacer negocios. Y el e-commerce como tal se convierte en un tema, digamos, muy natural para esta nueva generación. Y sin duda, como mercado principal en el caso del país, estamos hablando en México, más del 60% de la población son nacidos después de 1980. Okay. Evidentemente es el nuevo mercado que está exigiéndole a los comercios este nuevo tipo de experiencias, y el e-commerce es la solución, y por eso es la razón de su crecimiento tan innegable. Además, también habría que comentarle a la gente que en México tenemos un fenómeno muy importante, que es toda la parte de la penetración de los smartphones. Se calcula que 70% ya de los teléfonos ya tienen algunas características de media gama o de gama alta en la parte de inteligencia. Y lo segundo es de que al menos existen 9 celulares por cada 10 personas en México. No está hablando que la penetración de los celulares es del 90%, entonces eso también abre las posibilidades. Ahora, en América Latina, México, Brasil y Argentina representan el 70% del mercado. ¿Cuál es la balanza que tú ves ahí y cuáles son las oportunidades de negocio que trae precisamente esta composición de estos 3 países? Estos 3 países en particular tienen cada uno sus retos y sus desafíos. Vamos a empezar del más grande, Brasil. Okay. Brasil es, digamos que tiene unas condiciones particulares. Brasil es un país que naturalmente es un poco más cerrado. El principal factor sin duda es el limitante del idioma, en donde la conexión con otros países de la región suele hacerse un poco más difícil. Sin embargo, al ser el mercado más grande, la verdad también el más evolucionado en desarrollos de tecnología a nivel de e-commerce, es, digamos, como un paso a seguir y es un ejemplo. Y nos da y nos muestra a los otros países de la región qué deberíamos estar haciendo, digamos, para seguir creciendo. Brasil, a pesar de que sigue creciendo, ya viene en un proceso tal vez de desaceleración. Okay. ¿Va? Argentina particularmente viene creciendo y es un factor bien interesante a nivel económico, porque si bien la economía de Argentina no viene bien, de hecho el 2018 no fue un buen año para Macri a nivel de consumo. El 2019 vamos a ver cómo se comporta, y obviamente con temas de cambio de gobierno y cambios de agenda. Pero si hacemos un doble clic solo en la parte de comercio electrónico, Argentina particularmente está creciendo al 60%. 60%. Al 60%. El doble de México oficialmente. Exacto. Tiene unas condiciones, digamos, que precisamente debido a la economía y a ciertas particularidades, lo que está pasando en Argentina es que mucha gente se está, digamos, moviendo al comercio electrónico. Por eso menciono que cada país tiene una particularidad. México en este momento está pasando por un tema muy interesante, y es, primero, yo lo que identifico de México, de esos factores del crecimiento, es los empresarios ya se dieron cuenta. Okay. Tal vez un poco tarde con respecto a la región, pero ya se dieron cuenta que el e-commerce es necesario. Y ya están haciendo las inversiones, o por lo menos entrando a entender un poco de qué se trata el e-commerce. 2, el vecino país del norte. Estados Unidos. Sin duda, tenemos una dinámica económica muy importante que Estados Unidos, por estar tan cerca a nosotros, impregna mucho la economía. Para bien y para mal, sin duda, pero hay una dinámica, digamos, de e-commerce y de comercio electrónico en Estados Unidos que es inherente y que automáticamente nos está influenciando. Y 3, la capacidad de México de abrirse a nuevos mercados, de buscar extender su economía a otros mercados internacionales, como por ejemplo el asiático. Ahora, e-commerce como herramienta sin duda ofrece la capacidad doméstica para México de que sus empresarios, digamos, aprovechen más este cambio generacional del que venimos hablando, pero adicional, que se abran a otras economías. Entonces, cuando yo sumo todos estos factores, por la penetración de Internet que tenemos en México, más del 70%, por el uso de los dispositivos móviles, por las características de los empresarios, por todos estos factores, sin duda, para mí, si me lo preguntas, Mario, en 3 años estamos por encima de Brasil y vamos a ser potencia a nivel LATAM, por encima de estos otros 2 grandes como es Argentina y Brasil. Hace un momento acabas de mencionar un punto que creo que es importante, la parte de los cambios en gobierno. Muchas ocasiones podemos decir que tiene que ver esta parte del e-commerce con el cambio de gobierno. Pero si en México tomamos el ejemplo, estamos viendo un gobierno encabezado por un gobernante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que busca justamente aprovechar estas ventajas de la tecnología y de la digitalización de la banca.
y que en eso va a llevar a México justamente a abrir también una nueva oportunidad precisamente de explorar nuevos canales y nuevas oportunidades de negocio a partir del comercio electrónico. ¿Influye o no influye este tipo de factores? ¿O el e-commerce está más allá de esos cambios, está más allá de lo que pasa en la economía argentina, está más allá de lo que Donald Trump podría hacer en algún momento? O incluso en un ejemplo asiático. China es un ejemplo, amigos, que realmente cuando algo no le conviene al gobierno chino, simplemente bloquea las señales y no hay poder económico que pueda abrir determinadas páginas, o incluso en Corea, ¿no? Por ejemplo, que llega a suceder. ¿Qué tanto influye en América Latina las decisiones de gobierno en el e-commerce? Ok, yo lo que opino siempre es que el factor político no es algo que influya de forma directa. Okay. Es indirecta. Indirecta a través de la economía, que sí es, digamos, el conector que directamente puede afectar para bien o para mal el crecimiento del e-commerce. ¿Qué pasa con las decisiones políticas? Decisiones políticas pueden impactar ¿de qué forma? Disminuyendo, por ejemplo, la inversión extranjera en el país, Okay. disminuyendo o aumentando más bien la desconfianza de inversionistas, lo cual puede hacer que la economía naturalmente se retrae un poco y por ende tal vez estos empresarios que veníamos hablando hace un momento, que ven como el e-commerce de decir ese es el punto que yo necesito a donde tengo que hacer mis inversiones para seguir creciendo, llegar a nuevos mercados, etc. Igual no es gratis, igual hay que invertir. Entonces, tal vez ahí dicen, prefiero esperarme un poco y no invertir tanto en este tema del e-commerce, en este tema de innovación tecnológica, etcétera y demás, y prefiero quedarme un poco. Por ahí es donde se ve tal vez el impacto, pero la realidad es que, si bien, como lo hablábamos hace un rato, en Argentina el tema político no está impactando, antes todo lo contrario. Es un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo, y lo que sucede es que el factor real es el mercado. O sea, la generación, el mercado en sí mismo que está demandando mayor usabilidad, interfaces para hacer los pedidos más rápidos, más cómodos, medios de pago, entrega, logística, todo este tema que el e-commerce ofrece como solución y como pro versus el tema, digamos, offline, aunque no se desliguen, ¿no? Porque también hablamos de omnicanalidad, de cómo se juntan ambos mundos. Pero todos estos beneficios sumados son obviamente el atractivo que la generación está buscando y el mercado en sí mismo está buscando. Entonces, el factor es el mercado. Por más política que le pongas, de hecho, México. Empezamos el año con muchas incertidumbres, claro. La cancelación de grandes proyectos, el dólar subiendo y bajando como en un carrusel, con mucha incertidumbre por el cambio. Eso es normal. Por el primer cambio normal que no sepamos qué va a pasar. Pero si lo hemos visto y como nada más comparando el primer trimestre de este año con el año anterior, estamos creciendo por el orden del 40% del comercio electrónico. O sea, el impacto no es directo a nivel político y todo lo contrario, es un tema más del mercado y un tema más económico. Claro. Ahora, para cerrar esta conversación, a mí me gustaría que, ya que tenemos el balance que nos acabas de hacer, las oportunidades, que el comercio electrónico está más allá de la parte política, habría que decirle a la gente que nos está viendo, porque además es la vocación de Economía Útil, que este programa sea de utilidad. ¿Dónde están las oportunidades para las personas que estén interesados, para los empresarios que nos están viendo? ¿Dónde están las oportunidades de negocio en el e-commerce y qué es lo que tienen que hacer para aprovecharlo? Sin duda. Varias cosas. El e-commerce, si hoy en día no lo están haciendo, es absolutamente una oportunidad inmediata de crecer en cualquier industria y cualquier vertical. Normalmente tendemos a pensar que el e-commerce es solo un tema B2C y pensamos en los grandes retailers o en los grandes comercios electrónicos para el consumidor, y tal vez si yo como empresario lo que tengo es un tema, no sé, químicos, aceros, finanzas, cualquier tipo de materia prima, también lo puedo comercializar a través de estas plataformas. También puedo hacer e-commerce B2B. Entonces, si no lo están haciendo, automáticamente ahí está la oportunidad de hacerlo. Ya saben. Si hablamos de números y de potencial, para que se hagan una idea, solo en B2C estamos hablando de un potencial estimado de $20 billones en México. Si hablamos de B2B, no hay una cifra exacta porque seguro es bastante más significativa, pero nada más en Estados Unidos, en donde sí estas plataformas están funcionando, estamos hablando de $1 trillón que se están moviendo a través de estas plataformas. ¿Cuál es el tamaño de la oportunidad a la que ustedes quieran llegar? Oportunidades puntuales específicas y de mejora también del e-commerce. La parte mobile.
Tenemos que impulsar más el mobile y no pensar en el dispositivo móvil como un anexo a la estrategia. Antes es primero el mobile y después el laptop, el desktop, lo que pensemos. Primero mobile first. Segundo, el tema del fraude. Sufrimos mucho en fraude electrónico aquí en México y ese es un punto muy interesante porque hay varios, digamos, medios para identificar cómo mejorarlo. Pero ahí también hay una oportunidad de mejora, de generar mayor confianza a los consumidores, de generar mayor confianza a sus clientes actuales a través de estas plataformas de pago, si lo hacemos bien. Y el beneficio cuantificable, sin duda es mucho. Yo lo que les puedo decir es que tengo casos de empresas con las que hemos trabajado desde el punto de vista consultivo que han aumentado sus ventas más de un 300 o un 400%. 300%. O sea, para hacer una idea, el e-commerce está creciendo a tasas de 30 o 40%. Hay oportunidades para cualquier tipo de negocio, no solamente para la parte tradicional de moda que siempre estamos pensando, accesorios, tecnología, sino para las grandes industrias. Y yo desde mi punto de vista me voy a aventurar a hacer un comentario, espero no estar exagerando, pero la empresa que no vea al e-commerce como un aliado, generalmente tenderá a desaparecer o a cancelar sus oportunidades de negocio. Si tenemos muchos ejemplos, tenemos Nokia, tenemos a muchas empresas que no vieron oportunidades de negocio, que estaban en el mercado en este momento y que en este momento están sufriendo. Así es que ustedes ya lo saben, se acaban de enterar de toda esta información a través de Economía Útil. Tomen esta información, compártanla y por favor, nos vemos en la próxima emisión de Economía Útil, donde como siempre tenemos preguntas inteligentes para tomar respuestas oportunas en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Juan Fernando Vélez, Country Manager de Black Sheep México, su presencia en Economía Útil de MyPress. Sigue nuestra cuenta Economía Útil-MX en Twitter y Economía Útil en Facebook para más información sobre el acontecer económico.